Hola profesor y hola compañeros. En esta presentación vamos a analizar paso a paso la empresa que hemos seleccionado para poder saber cuáles son sus medios de financiamiento, qué métodos de pago ellos manejan para financiar sus operaciones internacionales, asimismo, saber cuál es la cantidad que ellos exportan anualmente y a qué países exportan, y también cuáles son sus productos estrella que ellos fabrican y exportan al extranjero. Es por eso que hemos tenido en cuenta un proceso, y este proceso inicia en la semana 2 de este ciclo, de este curso, teniendo en cuenta un proceso de selección, un proceso de definición y un proceso de trabajo. Vamos a empezar con el primer proceso, que es definir a la empresa, en el cual nosotros hemos tenido en cuenta diferentes opciones de empresas exportadoras, procesadoras en Trujillo y en La Libertad, para que estas empresas nos brinden información sobre estos datos que nosotros requerimos. Pero en este caso, hemos elegido solamente a dos empresas con las que hemos visto que realmente cumplen con los requisitos que se nos pedían. Bueno, empecemos con el primer proceso, que es definir a la empresa. Para esto, el trabajo está siendo presentado por Kevin Alexander Aranda Aguilar, que es mi persona, Carlos Enrique Vilela Flores, Yuri Bracamonte Sumaeta, Raymond Anderson Ventura Mendieta. Para hacer este proceso más ágil, hemos tenido que ver cuáles son los requisitos y si las empresas se adaptaban o no a estos requisitos. Pero, ¿cuáles son los requisitos que nos piden para elegir a la empresa con la que vamos a trabajar? Los primeros requisitos son que nuestra elección sea justificada indicando los países de destino de exportación, que si son países potencia en los que se exporta mayormente, por ejemplo, como serían Estados Unidos, China, que cuentan con beneficios arancelarios donde las empresas pueden exportar comúnmente y exportan en gran cantidad. Entonces, si cumple con estos requisitos, pues es una buena opción. También la antigüedad mínima de la empresa debe ser de 5 años en el mercado. Las opciones que nosotros manejamos son empresas que ya tienen más de 10 años en el mercado, por lo que ya cumplen con este requisito. También deben contar con ventas mínimas de 5 millones al año, pues estas empresas cuentan con más de 10 millones en ventas al año. Bueno, ventas realizadas durante todo su periodo de estancia son más de 30 millones quizá, pero esas son las opciones que estamos manejando. El 70% de las mismas debe ser de productos de exportaciones. Las dos empresas que hemos tenido para seleccionar y definir cuál es la empresa con la que vamos a trabajar, ambas poseen casi el 80% de sus ganancias, casi el 80% de su producción va destinada a la exportación y el 20% a la importación. En este caso nos hemos enfocado 100% a lo que es las exportaciones. En este caso también cumple con este requisito. Y contar con contactos dentro de las empresas elegidas. En este caso, solamente contamos con contactos dentro de una empresa, y es la empresa que hemos elegido. Ya teniendo en cuenta los requisitos que nos piden para seleccionar una empresa, ¿qué opciones tenemos para elegir la empresa con la que vamos a trabajar? Como les planteé al inicio, nosotros planteamos dos opciones muy fuertes, que son empresas trujillanas, exportadoras, líderes en su mercado. Estas empresas son Damper Trujillo SAC y Comercio Exterior, Importaciones y Exportaciones de Agroexportaciones Perú FUC SAC. Estas son nuestras opciones en las que nosotros elegimos a una sola empresa con la que íbamos a trabajar y que cumplía con todos los requisitos. En este caso vamos a empezar con Damper, con el análisis que le hicimos a Damper para determinar si era una buena empresa con la que podemos trabajar o no. En este caso, ¿cuáles son los países de destino de exportación de Damper? Tenemos en primer lugar a Estados Unidos, en segundo lugar a Holanda y España. Hay muchísimos más países a los que exporta Damper Trujillo porque es una gran empresa, pero el mayor mercado que ellos tienen es Estados Unidos, que es una potencia y además tiene tratados de libre comercio con Perú, lo que le beneficia exportar grandes cantidades sin tener cobros excesivos de aranceles al momento de la llegada al país. En este caso, la cantidad exportada
En dólares es de 93 millones, 93 millones, más de 93 millones, y ocupa el 54% de su mercado de Damper Trujillo SAC. Y bueno, como pueden ver, Holanda y España son los países que complementan el porcentaje del mercado que ocupa en sus exportaciones. Hasta ahí vamos cumpliendo con uno de los primeros requisitos, que son los países de exportación. Y bueno, como vemos, Estados Unidos sigue liderando, es un país potencia al que se puede exportar, y ellos no han tenido ningún problema durante estos 10 años de trabajo. Antigüedad de la empresa. Damper es una joint venture de capitales peruanos y daneses que ya tiene 20 años de experiencia en la agroindustria y cuenta con más de 7.000 hectáreas cultivadas, tanto en la costa norte y sur como en la sierra central y sur del país. Sus exportaciones se dan en los 5 continentes. Como ya dije en un inicio, las exportaciones de Damper no solamente se dan a 3 países. Esa es una empresa muy grande, es una empresa que cuenta con muchísimos países a los que exporta sus productos. Y además, un dato muy importante es que ya tiene más de 20 años de experiencia. Esto es un requisito que ya estamos cumpliendo de los que nos pedían al inicio, que debe cumplir con más de 5 años de experiencia en el sector. El valor importado y exportado en los últimos 5 años. Como podemos ver, y este es un cuadro sacado directamente de Veritrade, que da el comercio exterior en los últimos años, en los últimos 5 años de Dampier Trujillo SAC, en temas de importación, es de 21 millones, no, 21, más de 21 millones en importaciones. Y en caso de exportaciones, cuenta con, cuenta con 532 millones de dólares en exportaciones. En este caso, como ya dije, la comparación es que ellos se enfocan en el 80% de sus ganancias, se enfoca mayormente en lo que es la exportación y el 20% en importación. Y esto se denota en gran cantidad, viendo la cantidad inmensa de diferencia que hay entre una y otra. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta empresa se dedica mayormente a lo que es la exportación y cumple con el requisito de tener al menos el 70% de sus ganancias en exportación. Bueno, ya vimos cuánto es la antigüedad de la empresa, también ya vimos cuál es la cantidad de exportación que ha realizado en los últimos 5 años, pero vamos a ver cuáles son los principales productos exportados. En primer lugar tenemos a los espárragos frescos o refrigerados. También tenemos a las alcachofas, a los arándanos y demás frutos frescos. En este caso, hay muchos más productos que ellos exportan, pero estos son los principales. Mayormente, Damper se caracteriza por exportar espárragos al extranjero, que cuenta con más de 41 millones exportados ya al extranjero. Bueno, 41 millones de dólares ya exportados al extranjero, y esto es el 24% de sus ganancias, bueno, sus beneficios totales, que son los espárragos. Este es uno de sus productos estrella. Y si vemos la gráfica del valor importado y exportado en los últimos 5 años, el valor pop exportado de Damper, como pueden ver, hasta 2019 era casi llegaba a los 200 millones. Y el mercado tenía una tendencia a crecer, pero en 2020, como podemos ver, las exportaciones se reducieron mucho debido a la pandemia, y esto es entendible, ya que afectó a muchísimas empresas al momento de exportar por los temas de contagio y etcétera. Y también se redució la producción en cada una de las empresas, por lo que bajó pertinentemente en esta empresa que es Damper. Se vio afectada también, a pesar de que es una empresa muy grande. Y también podemos ver que el valor importado también disminuyó considerablemente. Y esto es un dato a tener muy en cuenta. Ahora vamos con el análisis de la siguiente empresa, que es Agroexportaciones Perú Foods SAC. Esta es una empresa trujillana, es una empresa, eh, es una empresa que ya cuenta con 10 años de experiencia, pero es una empresa que ya está exportando y es muy conocida aquí en Trujillo. Pero vamos paso a paso. Vamos a identificar cuáles son los países de destino de exportación que cuenta Agroexportaciones Perú Foods. En primer lugar, tenemos a Estados Unidos,
que cuenta con una cantidad exportada ya de 2 millones, más de 2 millones de dólares exportados en los últimos 5 años. Ya cuenta con el 86% de mercado para agroexportaciones Perú Foods en términos de exportación. El segundo país es España y el tercer país es Reino Unido. Y así sucesivamente vienen muchos más países detrás, pero estos son los tres principales países a los que se dedica a exportar Perú, agroexportaciones Perú Foods. Y teniendo en cuenta algo muy interesante es que Estados Unidos es uno de los mercados más grandes a los que se llega a exportar productos de este tipo, que son de la agroindustria, como espárragos, arándanos, etcétera. Entonces, este es un mercado muy potencial para ellos, ya que cada año suelen exportar grandes cantidades de sus productos al extranjero, pero principalmente a este país que es Estados Unidos. Como segundo requerimiento tenemos la antigüedad de la empresa. La empresa Agroexportaciones Perú Foods tiene una antigüedad de 10 años en el mercado de importación y exportación de espárragos, cumpliendo así con el requisito de que tiene que cumplir con más de 5 años en el mercado de exportación. ¿Cuál es el valor importado y exportado en los últimos 5 años? Teniendo en cuenta que este es un cuadro de una fuente oficial que es Veritrade, tenemos en cuenta que esta empresa en los últimos 5 años, solamente en importaciones, ha hecho un valor de $135.000, $135.000, y en exportaciones ha llegado hasta 10 millones. Entonces, si tenemos en cuenta este dato muy importante, se refleja que es más del 90% que se dedican a exportaciones y solamente el 10% a importaciones. Se ve la gran diferencia entre los millones entre una y otra. Entonces, esta empresa se dedica a un 90% a lo que es exportaciones, y ya cumple con el requisito de tener más del 70% de su empresa dedicado al rubro de exportaciones. Otro requisito que nos pide la empresa es los principales productos exportados. Los principales productos exportados que tiene esta empresa son los espárragos. Esta empresa se dedica a exportar principalmente lo que son los espárragos. Y es una competencia directa a Damper Trujillo, ya que Damper también se dedica a exportar principalmente espárragos. Pero mayormente esto es uno de sus productos estrella, ya que ocupa casi el 100% de sus beneficios, de sus ganancias en términos de ganancias para la empresa y ventas concretadas hacia el extranjero. Entonces, el principal producto que ellos tienen es bueno, es el producto estrella que ellos tienen es el espárrago fresco o refrigerado. Tenemos la gráfica del valor importado y exportado en los últimos 5 años. Sabiendo la importancia que tuvo el último año 2020, y siendo una empresa que recién cuenta con 10 años en el mercado, también le afectó bastante, le afectó bastante la crisis económica y la crisis de salud que sufrimos en el 2020, siendo reflejado en sus términos de exportación, en su valor de exportación, la baja es considerable, ya que en años anteriores la tendencia era muy creciente, ya que sus exportaciones estaban por arriba de los 3 millones, pero desgraciadamente en el año 2020 ha disminuido. Pero con la oportunidad que en 2021 las exportaciones se retomen con más fuerza y el gráfico siga en forma creciente poco a poco. Y bueno, en el valor CIF importado, vemos que hasta 2019 la tendencia era muy regular, ya que esta empresa no se dedica mucho a la importación, sino destaca mayormente por la exportación. Hasta aquí termina la primera parte del proceso de selección de la empresa y definición de cuál va a ser la empresa con la que vamos a trabajar. En este caso hemos decidido conveniente trabajar con la empresa Agroexportaciones Perú Foods, SAC, debido a que nosotros contamos con un contacto dentro de la empresa, cosa que no contamos dentro de Damper. Entonces, vamos a trabajar con esta empresa y vamos a analizar a través de una entrevista cuáles son los medios de financiamiento, cuáles son los medios de pago que cuenta la empresa y analizar por qué esta empresa ha tenido un crecimiento tan grande durante los últimos 10 años en términos de exportación.
y eso se verá en la siguiente parte. Después del análisis de las opciones que hemos tenido para analizar el mercado, escogimos la empresa Agroexportaciones Perú Foods, por lo que hemos entrevistado al gerente. A continuación les presento la entrevista. Buenas tardes, estamos aquí con Nicolás Caballero Navarro, representante del área comercial de la empresa Agroexportaciones Perú Foodsac. Hola, hola, buenas tardes. Gracias, Yuri, primero por invitarme a esta reunión. Yo en verdad encantado de ser representante de la empresa que en esta oportunidad te va a brindar la información necesaria. Así que démosle abierto a escuchar tus preguntas y lógicamente darte una información lo más sostenida posible. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti por tu tiempo. Vamos a ver. La primera pregunta sería, ¿cuál es el medio de pago que usan frecuentemente para pagar sus operaciones internacionales? Excelente. Mira, Yuri, nosotros actualmente estamos trabajando con una transferencia bancaria que se divide en dos partes, ¿no? Primero se hace una separación del pedido haciendo un pago del 30% y luego, lógicamente, se completa el otro 70% una vez que llega el pedido, ¿no? Es un pago contra entrega. Una vez que llega la mercancía, se termina de completar el pago. Muchas gracias. ¿Y ustedes cuentan con el financiamiento de algún banco para sus operaciones internacionales? Claro, claro, lógicamente que sí, sí, estamos actualmente trabajando con financiamiento para algunas partes, ¿no? de este tipo de operaciones. ¿Y qué banco es el que financia normalmente sus operaciones? Normalmente, bueno, actualmente, mejor dicho, estamos trabajando únicamente con lo que es el Banco Pichincha, ya que este es el que mejor financiamiento nos está dando para lo que buscamos, ¿no? Listo. ¿Y alguna vez has solicitado una carta de crédito como método de pago para realizar una operación internacional? Sí, mira, obviamente hay flexibilidad, pero mayormente lo hacemos cuando es un cliente nuevo, ¿no? Cuando es un cliente nuevo, sí, muchas veces solicitamos lo que es una carta de crédito. Ok. Y, y bueno, ¿y qué tipo de carta de crédito solicitaron? Y de ser, Mira, dígame. ok, actualmente trabajamos con crédito stand-by, ¿no? Ya que esta nos da una mayor seguridad, ¿no? Cuando no tenemos mucha confianza con el cliente. Lógicamente se hace una evaluación, ¿no? Pero al realizar este crédito stand-by nos garantiza, mejor dicho, este pago de las respectivas mercancías. Ah, ok, listo. ¿Y, y qué requisitos les pidieron para solicitar esa carta? ¿Qué requisitos pide el banco? Claro, bueno, lógicamente tener una cuenta abierta con el banco y hacerle un estudio de que lógicamente no tenga deudas, que sea cumplido con pagos anteriores y entre otras evaluaciones que se les hace, ¿no? Para lógicamente darle este crédito. Y en los beneficios que brinda el banco, ¿cuáles son para financiar sus operaciones? Sí, esto va más por un tema de rapidez, que va más para un tema de rapidez, ya que a veces necesitamos con urgencia este financiamiento, ¿no? Entonces, el banco, cuando son operaciones, por decir así, urgentes, que se necesitan hacer con la rapidez que te digo, nos beneficia este tipo de financiamiento. Listo. ¿Y qué instrumentos financieros de comercio internacional utiliza su empresa para financiar sus exportaciones? Aparte de la carta de crédito. Claro, excelente. Nosotros utilizamos muy recurrentemente lo que es factoring. Ah, ok, Recurrentemente factoring. listo. Bueno, eso sería todo, Nicolás. Muchas gracias y gracias por tu tiempo nuevamente y nada, que todo vaya bien. Gracias, gracias Yuri, gracias a ti por invitarme. Espero que les deseo lo mejor a ti, a tu grupo, ¿no? Y que tengan muchos éxitos en el camino que les. Bueno, finalizando con nuestro trabajo, hemos decidido recopilar la información más importante de la empresa que hemos seleccionado. En este caso es Agroexportaciones Perú Foodsac. Los puntos más claves que hemos logrado rescatar y los datos adicionales e importantes de la empresa seleccionada son que la empresa cuenta con más de 10 años de antigüedad y sus exportaciones superan los 10 millones de dólares. Otro punto clave es que utilizan un eficiente balance a la hora de generar sus pagos y lo dividen en 30% anticipado al pedido
y el 70% posterior a contraentrega, lo cual facilita bastante en el momento de las transacciones y sobre todo les permite tener el menor riesgo posible en cualquier caso de pérdida. También otro dato importante es que su principal banco para financiamiento es el Banco Pichincha, que es una entidad financiera ecuatoriana que recién hace pocos años ha sido situada aquí en Perú y está teniendo un alto impacto, sobre todo porque financia a las pymes y a las MIPES. También solo utilizan la carta de crédito cuando se trata de clientes nuevos y utilizan recurrentemente más el factoring. Eh, Finalizando con todo, en la conclusión general podemos decir que su crecimiento es bastante bueno y gracias al posicionamiento, la buena gestión y el financiamiento empresarial, se podría concluir que es una empresa sumamente estable, que busca siempre la más rápida y mayor liquidez al momento de afrontar sus exportaciones e importaciones.